metabolismo, chicos, es un cambio o transformación que ocurre de las moléculas que empiezan, silencio, a participar en todas las reacciones de la célula. Entonces el metabolismo es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en una célula, ¿vale? Eso es el metabolismo. Esas, como habíamos visto hace un ratico, cuando vamos a transformar sustancias dentro de la célula, una sustancia A se transforma en, que habíamos dicho, E, en medio hay unas reacciones químicas. Entonces, el conjunto de todas esas reacciones se llama metabolismo, ¿vale? ¿El metabolismo qué es? Transformación de sustancias, transformación de moléculas. Y esa transformación pues también se va a ver reflejada en la provisión o también en el requerimiento de energía. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Habíamos dicho esto, ya lo dijimos hace un ratico. Yo puedo tener una sustancia que se convierte finalmente en D en este ejemplo, pero hay unos intermediarios que les llamo metabolitos. El conjunto desde que A se convierte en D con todas las reacciones químicas que llevan a que ese producto se forme, eso se llama una vía o una ruta metabólica, ¿vale? Entonces, ¿qué es una ruta metabólica? El conjunto de las reacciones químicas que tiene como resultado que un sustrato se convierte en un producto. Entonces ustedes sabrán ya, y yo les escuché hablar, rutas metabólicas para los carbohidratos. Entonces son conjuntos de reacciones, desde un principio hasta un final. El conjunto de esas reacciones es la ruta metabólica, ¿vale? Bueno, ahora sí, ese metabolismo puede tener procesos físico-químicos distintos, anabólicos, catabólicos o también anfibólicos. Los anfibólicos van a ser una mezcla entre estos dos. Ya les voy a decir en qué consiste cada uno. Ustedes creo que ya lo conocen, esto ya los escuché hablar cuando veían metabolismo de carbohidratos. Que le vaya bien. Bueno, ¿estamos? ¿Sí? Veamos esta gráfica para ir definiendo qué es anabolismo, qué es catabolismo y esto. Bueno, vean, en el catabolismo lo que yo tengo es degradación de sustancias. Parto de moléculas grandes como los carbohidratos, un polímero, almidón, por ejemplo, o ácidos grasos, un triglicérido o una proteína. Y lo que hace el catabolismo es convertir en productos más chiquitos como el CO2, el agua y el amonio. En este proceso, chicos, lo que ocurre es que en un primer lugar se degradan las moléculas en moléculas más sencillas, pero como resultado de esa degradación hay formación de moléculas energéticas como el ATP, el NADH, el NADPH y el FADH2. Esta es energía química que se produce en un proceso catabólico. Eso es pregunta del parcial. ¿Cuál es el proceso que nos da energía? Es el proceso catabólico, ese libera energía, ¿vale? Bueno, en el anabolismo, chicos, yo parto de moléculas pequeñas, por ejemplo, aminoácidos, carbohidratos, ácidos grasos, bases nitrogenadas, y a partir de eso se construyen macromoléculas o biomoléculas más complejas como las proteínas, como los polisacáridos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Pero para construir hay un requerimiento de energía. Entonces hay que distinguir bien los dos procesos. En el catabolismo destruyo moléculas y libero energía. Y en el anabolismo yo construyo moléculas y requiero energía para hacer esa construcción, ¿vale? ¿Qué será entonces una ruta anfibólica? En una ruta larga, tal vez, digamos, una ruta donde tiene pedazos anabólicos y pedazos catabólicos. Hay así también rutas que tienen las dos connotaciones. Bueno, ¿estamos? ¿Está ahí? Sí. Muy bien. Y esto se da, perdón, dentro de lo que yo reconozco como un sistema y un entorno. Entonces, el sistema y el entorno van a ser unos espacios donde yo configuro una barrera imaginaria para decir que ese es mi entorno, que ese es mi sistema. Entonces, en el sistema, por ejemplo, lo que yo voy a decir es que
o digo más bien el entorno, ¿no? Va a estar delimitado por esa barrera. Por ejemplo, para nosotros podría ser esta aula de clase y decir que las paredes, estas son nuestra barrera, y que nuestro sistema es la universidad, por ejemplo, pero aquí en nuestro lugar chiquito, ese sería nuestro entorno. Dependiendo, hay un intercambio. Lo que pueden intercambiar, en este caso imagínense a las células, es materia y energía. Pues dependiendo de cómo ellas intercambian con su entorno, el entorno sería lo grande y el sistema sería lo chiquito. Entonces, por ejemplo, un sistema cerrado es aquel en donde hay intercambio de energía, pero no de materia. ¿Sí lo ven? O sea, la energía entra y sale, pero la materia ni sale ni entra. Entonces, en el sistema cerrado hay intercambio únicamente de energía. En el sistema aislado no hay intercambio de ninguno, ni entra ni sale, ni materia y energía. Y en el sistema abierto hay entrada y salida de materia y energía. Entonces, la célula, ¿cómo se imaginan a la célula? ¿Qué sistema será una célula? ¿Cerrado? Abierto, es un sistema abierto. La célula tiene intercambio de materia y energía, ¿sí? Es un sistema abierto. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Verán, entonces, como hemos dicho que se intercambia energía, la verdad que las reacciones químicas pueden ser de dos formas. Pueden ser exergónicas y endergónicas. ¿Qué quiere decir esto? Exergónicas es una reacción que libera energía. La cuestión es que si esa energía está en forma de calor, entonces esa exergónica se le llama exotérmica, ¿sí? O endergónica es una reacción que absorbe energía. Si esa energía la absorbe en forma de calor, se llama endotérmica, ¿vale? Pero esta es una forma general de clasificar, porque no siempre la manera en cómo se absorbe o se libera, se intercambia energía es el calor. Yo puedo intercambiar energía mecánica, energía química, no solamente con el calor, energía térmica. ¿Cuál es la molécula? ¿Qué es la moneda energética en la célula? El ATP. ¿Puedo seguir? Este es el ATP. Este es un nucleótido, ¿sí? Porque tiene una base nitrogenada que es adenina, un azúcar y 3 grupos fosfato. Por eso es adenosin trifosfato. La energía de estas células se da en los enlaces fosfato. Así que cuando el ATP va a liberar energía, es que va a liberar grupos fosfato. Cuando yo tengo ATP reaccionando y ustedes ven que después de la reacción tengo ADP más fosfato inorgánico, al romper ese enlace es que se liberó la energía que se necesitaba para hacer esto. Hagan de cuenta que es como cuando uno cambia un billete. Tienen un billete de 50.000, van a pagar un almuerzo que costó 10.000, entonces que van a tener 40.000 más los 10.000 que pagaron. Entonces se liberó esa energía, se liberó, lo utilizó para pagar algo. Eso es lo que hace el ATP. Va liberando fosfatos para que esa energía utilizarla para pagar las reacciones químicas que están ocurriendo. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué puedo utilizar yo ATP? Bueno, puedo utilizar, por ejemplo, para cosas importantísimas, para hacer la transmisión nerviosa, para hacer secreción hormonal, para la circulación sanguínea, para hacer contracción de los músculos, para respirar, para que se contraiga el miocardio, es decir, para todo tengo que tener ATP. Por eso, chicos, esto también lo van a ver cuando ingresen a la carrera, cuando uno empieza a estudiar biogenética. Creo que de las primeras actividades que uno ve son las enfermedades mitocondriales, porque el ATP se da en la mitocondria, si ustedes lo conocen. Entonces, si las mitocondrias fallan, no hay suministros suficientes de ATP, entonces pues son enfermedades bastante graves. Pero hay otras moléculas también
que pueden ayudar a transformarse en ATP porque transportan electrones. ¿Cuáles son esos? Estas moléculas, el NAD, H más H y el FAD, H2, estas van a ayudar a transportar electrones y en la cadena, que ya vamos a ver más adelante, de fosforilación oxidativa, se van a convertir en ATP, ¿vale? Y esta también que les traigo acá, que es la coenzima A, que como nosotros habíamos visto, esta coenzima es una molécula que se une con enzimas para poder actuar. Ella va a ser transportadora de grupos de carbono. La vamos a ver, la coenzima A, en todo lo que tenga que ver con metabolismo. Así como el taxi, un taxi nos lleva de la casa a la universidad, de la universidad a la casa, y no digo un bus porque es más chiquita, la coenzima A, pues esta me va a transportar grupos de carbonos, del citoplasma a la mitocondria, de la mitocondria del espacio intermembrana a la matriz. Entonces esa coenzima A es bien valiosa. Bueno, entonces antes de continuar, vamos viendo qué hemos dicho hasta acá. Que el metabolismo lo puedo definir como el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren. Que hay procesos catabólicos donde se degradan las moléculas, se produce energía. En el anabolismo son procesos donde se sintetizan moléculas y se requiere energía. Anfibólicos, donde hay una mezcla de los dos anteriores, y que estos garantizan la formación de moléculas energéticas como el ATP, el GTP también, que es un primo hermano del ATP. ¿Sí lo conocen el GTP? ¿No? Sí. El ATP es adenosin trifosfato, el GTP es guanosin trifosfato, entonces se porta parecido al ATP. También alberga su energía. Eso lo tendrían que ver, ustedes lo vieron en el ciclo de Krebs, si no están olvidados. Bueno. Y miren esto. Esto es el mapa metabólico, que parece, sí, ahí verán rápidamente un ciclo de Krebs. Entonces este es el mapa del metabolismo humano. Tenemos acá metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo acá de proteínas, tenemos de ácidos nucleicos y tenemos algunas partes de detoxificantes. Nosotros vamos a ver la gran mayoría de este mapa en estas 2 semanas, chicos. Entonces vamos a ver carbohidratos hoy, la próxima clase vamos a ver lípidos, la próxima clase vamos a ver nitrogenados, con todo esto con proteínas, y después haremos un ejercicio de integración de todas estas rutas metabólicas. Entonces, pero no se asusten, porque lo vamos a ir abordando poco a poco. No se asusten. Sí, parece el mapa de un tren, ¿no? Cuando, sí, la rata subterránea de Nueva York, una cosa así. No sé qué es eso, pero lo digo. Sí. Bueno. Entonces, primera pregunta, para irnos empezando a meter en ese mapa. ¿Dónde? ¿Cómo se fabrica el ATP? En la mitocondria. Pero la mitocondria es un organelo especial, porque es un organelo diferente a los otros. En primer lugar, tiene una doble membrana, una membrana interna que tiene unas crestas que se llaman las crestas mitocondriales, que aumentan el área de la membrana y que ahí van a ocurrir reacciones químicas importantes. Además, otra particularidad es que esta mitocondria tiene su propio ADN. Por eso hay una teoría que uno le estudia biología, la teoría de la endosimbiosis, que lo que parece ser es que las mitocondrias eran unas células primitivas que después se combinaron y por eso se formó la célula eucariota. Entonces es bien interesante estudiar las mitocondrias. Cuando yo estaba estudiando, había en el laboratorio de al lado donde yo estaba haciendo mi tesis, un laboratorio que se llamaba el Laboratorio de Metabolismo Mitocondrial, o sea, ya tenían investigadores de doctorado, postdoctorado, que ellos se dedicaban solamente a estudiar las mitocondrias por lo importante que eran. Por ejemplo, qué lípidos constituyen sus membranas, cuáles son las proteínas estructurales que tienen para ver qué funciones tenían y para poder entenderlas mejor, a ver cómo funcionan estas mitocondrias, porque son bastante interesantes. Y entonces vamos a empezar nosotros entendiendo cómo se utiliza la energía de los carbohidratos para producir ATP.
Recordemos que cuando ingerimos los carbohidratos, estos se digieren en nuestro intestino. ¿Se acuerdan esto? Que se rompían por las amilasas, los enlaces glucosídicos, y se iban partiendo o en oligosacáridos o en disacáridos. Y que el disacárido en el cepillo del enterocito, ahí teníamos lactasa, maltasa, sacarasa, que los disacáridos me los dividía en monosacáridos y ahí se absorbían, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Pensemos en que estos se van a transformar en glucosa. Entonces, esto es lo que ocurre, miren chicos. Esto que ustedes ven acá es el lumen, quiere decir, si esto es el intestino, este huequito. Esta es la luz, esto se llama el lumen intestinal, que está recubierto de estas células que son los enterocitos, y acá está el flujo sanguíneo. Entonces lo que ocurre es que los monosacáridos atraviesan el enterocito y después van en la sangre para ser llevadas hacia las células y que las células aprovechen esa glucosa. Entonces, ¿cómo hace ese transporte? Porque nosotros vimos hasta que se absorbió, pero no vimos cómo pasa del enterocito a la sangre. Miren, hay un proceso que se llama cotransporte. ¿Qué es el cotransporte? Uno lo ve eso, cuando ve que pasan las sustancias a través de la membrana, difusión simple, difusión facilitada, cotransporte, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué es el cotransporte? Cuando pasan dos sustancias. Entonces podría ser un antiporte si una entra y una sale, o un sinporte si las dos entran o si las dos salen. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Bueno, entonces esto es un cotransporte. Entra glucosa, entra sodio y entra agua. Eso sería un sinporte. O sea, la glucosa ingresa por unos transportadores, pero se facilita su entrada cuando pasa también el sodio y pasa el agua. Y después por estas mismas proteínas van a salir hacia la sangre. Miren chicos que ustedes están observando una gráfica esta es la explicación de por qué para rehidratar a un paciente hay que darle suero oral y no solamente agua. Miren que están pasando, para que el agua entre fácilmente a la célula, hay que hacer un sinporte con sodio y glucosa. ¿Qué es lo que uno pone al suero casero cuando hay un paciente deshidratado? Sal y azúcar. Agua, sal y azúcar. La sal que me da sodio y el azúcar que me da glucosa. Entonces es más fácil que entre el agua cuando yo la estoy proporcionando con sodio y con glucosa que si le doy agua sola. Entonces aumento la capacidad y la rapidez con que el paciente se rehidrata. Por eso, si no sería más fácil, pues darle un vaso de agua al paciente. No, lo orina. Entonces esto en cambio hace que la osmolaridad se mantenga y que el agua pueda ingresar a la célula y rehidratar las estructuras. Bueno, veamos otra cosa. Resulta que hay unas proteínas, esto también lo van a ver en biogenética, que los voy a tratar de explicar ahora. Entonces miren lo que tengo. Esta es la membrana plasmática y esta es la glucosa que ya pasó al torrente sanguíneo. Esta es glucosa en el torrente sanguíneo. Después de que nosotros comemos, chicos, aumenta rápidamente la glucosa. Miren que, por ejemplo, si nosotros no somos diabéticos, somos personas normales, digamos que no tienen diabetes, aumenta, supongamos, nosotros podemos almorzar y pasar de tener 70 a 150 miligramos sobre decilitro de glucosa. Podemos tener bastante alta la glucosa. Entonces, cuando aumenta así digamos de alta la glucosa en la sangre después de comer, el páncreas detecta este aumento y lo que hace es secretar insulina. Entonces, la insulina llega a un receptor que está aquí, es una proteína en la membrana plasmática que va a poder leer la insulina. Entonces, este lee y este receptor de la insulina envía unas señales al interior de la célula. Y resulta que aquí dentro del citoplasma hay unos transportadores GLUT, que son unas proteínas transmembranales que van a permitir el ingreso de la glucosa a la célula. Entonces lo que hace la insulina es decirles a las GLUT, hagan una vesícula y váyanse, viajen en esa vesícula estas proteínas aquí a la membrana
membrana celular. ¿Ustedes pudieron ver transporte vesicular o no? ¿No? Bueno, les cuento. Las vesículas están hechas de fosfolípidos de membrana. Entonces, cuando hay un proceso de exocitosis, que es decir, llevar de adentro hacia afuera de la célula, viene esa vesícula y se choca con la membrana. Entonces queda como que hace parte de la membrana. Lo que va a ocurrir es que esto me va a llevar a los transportadores GLUT acá. Son unas proteínas como las que están ahí dibujadas en la diapositiva. Entonces, estas son unas ventanas, unas puertas abiertas. ¿Qué va a pasar con la glucosa? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Borré de aquí. Y las pongo acá adentro. Acá borré. 4. Y estas son adentro. ¿Qué pasa con la glucosa en sangre? Disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque ingresó a la célula. ¿Y quién le permitió el ingreso? Las proteínas. Las proteínas GLUT. ¿Quién llamó a las GLUT? La insulina. ¿Ven? Esa se llama la cascada de la insulina. Y eso explica por qué la insulina permite la entrada de glucosa al interior de la célula. Un paciente diabético puede tener dos clases. Uno, un paciente diabético tipo 1 que no produce la suficiente insulina, entonces no lleva la señal a las células. Y otro que son los pacientes diabéticos tipo 2 que ellos proporcionan insulina suficiente, pero el receptor no funciona. O las proteínas de acá adentro que llaman a las GLUT no funcionan. Entonces no puede permitirle la entrada del azúcar a la célula. Entonces eso es lo que ustedes ven acá. Los transportadores GLUT esto es lo que hacen. Reciben a la glucosa y la meten al interior de la célula. Por eso es que la insulina y los transportadores GLUT hacen que las concentraciones de glucosa en el interior de la célula aumenten y disminuyan en el torrente sanguíneo. ¿Vale? Bueno. Entonces, en el metabolismo de los carbohidratos, chicos, yo voy a tener dos situaciones importantes. Uno, que se llama la ingesta o el momento postprandial. Postprandial quiere decir después de comer, o en un estado de restricción de alimentos, de ayuno. Entonces pasa lo siguiente, lo que dije allá. En el estado postprandial, la glucosa sanguínea aumenta. Entonces, el páncreas, las células de beta, de los lingotes de Langerhans del páncreas, liberan insulina. Y esa insulina activa unas rutas metabólicas. ¿Qué es lo primero que hace? Transporta la glucosa dentro de la célula, después hace que estimula la glucólisis, la glucogénesis y la ruta de las pentosas fosfato. Y en el estado de ayuno, la glucosa sanguínea baja. Entonces, el páncreas ya no secreta insulina, sino que secreta glucagón. Y el glucagón actúa activando unas rutas metabólicas para reponer la glucosa que me está faltando. Entonces, esto es una introducción. Lo que vamos a hacer es ver estos procesos metabólicos, por lo menos los del estado postprandial, ¿vale? Que alcancemos a ver para cuánto sigamos. Bueno, veamos lo siguiente. Estas son las rutas o las vías metabólicas de los carbohidratos. Empiezan cuando ingresa la glucosa a la célula. Ya explicamos cómo ingresa la glucosa a la célula. Entonces, esta glucosa que ingresó a la célula, por un proceso que se llama glucólisis, se convierte en piruvato, ¿no? Eso lo conocemos. El piruvato pierde un carbono, se descarboxila, decimos, se convierte en acetil-CoA. Y la acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs para formar ATP, CO2 y agua. Eso se llama glucólisis seguida del ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno, ahora vamos a ver las reacciones de la glucólisis. Pero, por ejemplo, chicos, vamos a empezar a decir algunas cosas. La glucólisis, la glucosa de 6 carbonos se convierte en un piruvato de 3 carbonos. ¿Eso será un proceso catabólico o anabólico? Catabólico, porque estoy haciendo de una molécula grande una más chiquita. Entonces acá voy a liberar energía. Muy bien. Resulta
que si yo consumo más glucosa de la que puedo procesar en el ciclo de Krebs, la glucosa no se orina, no se excreta por la orina, sino que el cuerpo empieza a guardarla. La primera reserva que hace es en glucógeno, y ese proceso se llama glucogenogénesis. Esto será un proceso catabólico o anabólico. Anabólico. Estoy construyendo. El glucógeno, habíamos visto, es un polímero de glucosa. Bueno, resulta, chicos, que yo tuve que ayunar, digamos, estuve en clase con ustedes de 11 a 1, no alcancé a almorzar y ahorita estoy en clase y yo desayuné a las 9 de la mañana, se me acabó la glucosa, ya. Entonces el cuerpo, ¿qué es lo que hace? Ese glucógeno que guardó lo empieza a convertir en glucosa. ¿Qué es el glucógeno? Una cadena larga de glucosas. Entonces, en esta actividad lo que va a ocurrir es la glucogenólisis. El glucógeno se rompe para liberar glucosa y que yo pueda reponer los niveles de glucosa que se consideran normales para que un organismo pueda activarse. Entonces, eso se llama glucogenólisis. Pero resulta que el glucógeno es poquito. Si se me acabó, entonces hay otras rutas, como de otras sustancias, como el lactato y el piruvato, que pueden construir glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis. Y en ese orden es como se agota. Primero glucosa, después la reserva de glucógeno y después ocurre la gluconeogénesis para reponer. Entonces miren que todos las rutas metabólicas que terminan en lisis, eso es rompimiento, esos son catabólicas. Y todas las que terminan en génesis, génesis es creación, eso es anabólico. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Bueno, veamos otra cosa. Ven esta gráfica. A ver si alcanzamos a ver. Esta línea punteada es la glucosa plasmática. Entonces miren que aquí ocurre una ingesta de alimento donde está la flecha y seguido hay un pico de glucosa seguido de la liberación de insulina. A medida que pasa el tiempo, si yo, miren que no hay una nueva ingesta de alimento, baja la glucosa y cuando llega a niveles por debajo de los 80 miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre, empiezan a activarse unas rutas metabólicas. Miren que, por ejemplo, lo que vemos en primer lugar es que se activa esta línea roja, que es la glucogenólisis, o sea que el glucógeno empieza a liberar glucosa y eso permite, miren, que la glucosa sérica permanezca entre 80 y 100, que es lo normal. Pero cuando se acaba el glucógeno, que empieza a bajar, se activa esta verde, ¿ven ustedes? Que es la gluconeogénesis. Entonces empiezan a sintetizarse glucosa a partir de moléculas sencillas, como el lactato, como el piruvato, a veces también como esqueletos de algunos aminoácidos, pero vamos a ir viendo poco a poco. Entonces todo esto, lo que requiero, digamos, el propósito de esto es mantener la glucosa sanguínea entre más o menos 70 y 110, que esto es lo normal. Sobre todo cuando estamos hablando de un examen de glicemia basal en ayunas. Si un paciente tiene entre 150 y 190, se le puede, pero esto es después de comer, digamos. En el estado, si nosotros tenemos en ayunas más de 110, puede ser hiperglicemia. Si tiene menos de 70, hipoglicemia. Y si esto se mantiene de forma crónica, entre 140 y 190 puede considerarse prediabetes en un paciente y más de 200 ya diabetes. Pero estos ya son postprandiales, digamos, después de 2 horas después de comer. Bueno. Entonces, ese primer paso de la glucólisis que hemos estudiado, ¿en qué consiste? Son 10 reacciones químicas en las que una molécula de glucosa se va a convertir en 2 moléculas de piruvato, cada una de 3 carbonos. Glucólisis es un proceso catabólico. El propósito de eso va a ser eso, convertir esto al final de todo el proceso en dióxido de carbono, agua y energía. Pero en el primer paso, que es la glucólisis, vamos a convertir la glucosa en piruvato. Veamos esto. Esto es lo que estamos diciendo. Ay, perdón.
la glucosa en la glucólisis se va a convertir en piruvato, pero ese piruvato puede tener diferentes caminos dependiendo de la disponibilidad de oxígeno o no. Por ejemplo, puede tomar el camino de convertirse en acetil-CoA cuando hay oxígeno para que ella pueda ir después al ciclo de Krebs, o puede convertirse en lactato. Esto ocurre en las células musculares, por ejemplo, o puede convertirse en etanol. Esto se da cuando hay microorganismos que fermentan. Nosotros no, pues nosotros no fermentamos, afortunadamente, pero otros microorganismos sí. Y o puede formar oxalacetato, que es un precursor de gluconeogénesis. O sea, si no puede ir al ciclo de Krebs, porque no lo requiere, puede formar oxalacetato y guardarse para que después el oxalacetato le permita formar glucosa. Lo primero que vemos acá es estas reacciones. Ustedes la conocen bien. Estas son 10 reacciones de la glucólisis. Lo primero que ocurre cuando ingresa la glucosa a la célula es que un ATP la fosforila y la convierte en la fosfoquinasa en esta molécula de glucosa 6-fosfato, que justamente se fosforila para que ella no se pueda salir de la célula. Entonces ahí asegura que queda en el interior de la célula. Después de esto ocurre una nueva fosforilación. Esto se va a convertir en una isomerización que se convierte en fructosa 6-fosfato. Ahora sí, una nueva fosforilación, fructosa difosfato. Y miren que aquí tiene dos colores, uno azul y uno rojo, y es donde empieza a partirse la molécula. Se rompe este enlace y entonces tenemos por un lado el gliceraldehído 3-fosfato y por otro lado la dihidroxiacetona fosfato. Estos son los primeros precursores de piruvato. Esta sería la primera fase, que se llama la fase preparatoria de la glucólisis. Y ahora aparece la siguiente fase. Entonces, una triosa fosfato va a convertir en la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Se vuelven a perder esos grupos fosfato y se va a convertir en este compuesto, que es el bifosfoglicerato. Pierde otro fosfato, se convierte en esto y finalmente, después de tres fosforilaciones, vamos a tener una molécula de piruvato. Esta molécula de piruvato, lo que tenemos que ver es lo siguiente, chicos, que en la primera fase, en la preparatoria, se gastó ATP para fosforilar las moléculas, y que en esta segunda fase se empezó a construir o se empezaron a liberar moléculas energéticas como ATP y el NADH más H2. Entonces, esto ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, las reacciones químicas de la glucólisis, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No lo han visto? Yo lo llevo porque me preguntaron varios cuando lo vieron en biología. Lo importante de esto es que entendamos que la glucólisis es que la glucosa se convierte en piruvato y que esto ocurre en el citoplasma de la célula. Lo que ocurre después ya lo dijimos. Cuando hay oxígeno, ese piruvato puede convertirse en acetil-CoA e ir al ciclo de Krebs. Y cuando no hay oxígeno, por ejemplo en los músculos, ese piruvato se puede convertir en lactato, y en otros organismos que no somos nosotros, sino microorganismos fermentadores, ese piruvato puede convertirse en etanol. Por eso es que de la caña de azúcar que tiene glucosa se hace el alcohol para todo, para las bebidas, y también el alcohol desinfectante, porque ellos toman esta ruta. El piruvato no se convierte en acetil-CoA, sino que se convierte en etanol, fermenta, y esto es un proceso industrial, que nosotros no lo hacemos. Bueno, ¿ahí termina todo el cuento? No. La respiración celular, que es este proceso, es un conjunto de 3 fases. La primera es la que hemos visto recién, que es la glucólisis. Entonces, cuando tengo ya piruvato, producto de la glucólisis, este se va a descarboxilar para entrar como acetil-CoA al ciclo de Krebs.
Y después, los productos del ciclo de Krebs van a ir a la fosforilación oxidativa para finalmente aquí formar el ATP. Entonces, es un error conceptual si nosotros creemos que en el ciclo de Krebs el propósito es formar ATP, porque realmente ahí se producen dos moléculas de ATP nomás, un GTP y un ATP, no más. Entonces, donde se produce la mayor cantidad de ATP es aquí, en la fosforilación oxidativa. La glucólisis ocurre en el citoplasma. El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa ocurre en las crestas mitocondriales. ¿Sí? Bueno, ¿eso está claro? ¿Puedo seguir? Este es el famosísimo ciclo de Krebs, que ustedes lo ven complejo, pero no es tan complicado. Hay que entender algunas cosas del ciclo de Krebs. Lo primero, pongámonos acá, este piruvato, que cuando hay oxígeno se convierte en acetil-CoA. Pongan atención. El oxalacetato que está en el ciclo de Krebs se mezcla, el oxalacetato tiene 4 carbonos, se combina con acetil-CoA que tiene 2 carbonos y forma un compuesto que se llama citrato. Y aquí empieza el ciclo de Krebs. ¿Cuántos carbonos tendrá el citrato? 6. 4 más 2, 6. Por eso el ciclo de Krebs también se lo suele llamar el ciclo del ácido cítrico, porque el citrato o el ácido cítrico es por eso. Entonces, el citrato pierde agua, se convierte en aconitrato, después se vuelve a hidratar y se forma isocitrato. Ocurre aquí una oxidación y el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato, pero vean, chicos, que en esta reacción se produce una molécula de NADH2. ¿Sí? En la siguiente, el cetoglutarato se convierte en succinil-CoA y también aquí libera una molécula de NAD, H más H. La succinil-CoA se convierte en succinato y aquí libera un GTP. ¿Sí? El succinato se convierte en fumarato y aquí no dice nada, pero aquí se convierte, aquí va a formar una molécula de FAD, H2. El fumarato se hidrata, forma malato, el malato se convierte en oxaletato y otra vez acá produce un NADH+. Entonces vamos a ver qué es lo que se produce en el ciclo de Krebs. Díganme ustedes. Un GTP. ¿Cuántos NAD? 2. H más H más 2. 2. No. 3. 1, 2 y el de allá 3. Y el FAT que ahí no dice 1. Y el FAT H2. Esto es lo que se produce en una vuelta del ciclo de Krebs. Pero ojo, chicos, ¿cómo se escribe Krebs? Yo lo escribo con B, Krebs con... Eso es el hambre ya. Bueno, entonces fíjense una cosita. ¿Cuántos ATP se produjeron aquí? Ninguno. ¿Ven? Ninguno. Se producen moléculas equivalentes que ahora tienen que ir a la siguiente fase, que es la fosforilación oxidativa. Entonces esto es lo que hemos visto. Esto va a tener que ir a la cadena de transporte de electrones o fosforilación oxidativa para que eso se convierta en ATP. Ahí completaríamos nuestro ciclo celular. Otra cosa, chicos, y es que esto es por cada molécula de piruvato, pero por cada glucosa hay 2 piruvatos. O sea que si yo voy a hacer el balance de una glucosa, tengo que multiplicar esto por 2. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Veamos cómo ocurre la fosforilación oxidativa. Estas son proteínas que se llaman del complejo de transporte de electrones, proteínas de la cresta mitocondrial. Está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4 y esta que se llama una enzima ATP sintetasa, que es una molécula que tiene como un dinamo, ella gira, entonces los electrones la hacen girar y al girar ella convierte el ADP en ATP, ¿sí? Entonces el NADH2 empieza aquí, entrega los electrones que él viene transportando al complejo 1 y bombea un par de
hidrógenos o de protones. El complejo 2 me lleva esto hasta el complejo 3 y aquí se bombea otro par de hidrógenos. El citocromo C recoge eso y me lo lleva al complejo 4 y este lo que hace es bombearme dos hidrógenos. Digamos, esto que estaba ocurriendo acá, estos electrones son recogidos por el oxígeno, aquí finalmente se forma agua, pero esto que es el espacio intermembrana de la mitocondria tienen 6 hidrógenos que fueron inyectados, ¿sí? ¿Ahí lo vemos todos? Bueno, estos regresan porque no pueden estar ahí a través del ATPasa. Entonces, dos que fueron estos primeros que se bombearon regresan y forman una molécula de ATP, ¿sí? Estos dos regresan y forman una molécula de ATP. ¿Cuántos voy? 2. Estos regresan y forman una molécula de ATP. ¿Cuántos voy? 3. Entonces, algunos autores dicen que es menos, que esto es 2 nomás, pero lo más fácil es hacer cuentas completas. Esto equivale a 3 moléculas de ATP. Una molécula de NADH más H equivale a 3 moléculas de ATP. ¿Sí? Lo escribo acá mejor. Un NADH más H más equivale a 3 ATP. Bueno, con el FAT ocurre algo distinto. Porque resulta que el FAT empieza a entregar sus electrones en el complejo 3, chicos. Entonces bombea un par de electrones aquí, un par de protones. Los electrones van al complejo 4 y ahora se bombean 2. ¿Cuántos se bombearon con el FAT? 2 de aquí y 2 de acá, 4. Estos dos regresan y forman una molécula de ATP. Estos dos regresan y forman una molécula de ATP. Entonces, un FAT, ¿a cuántos ATP? Equivale a 2 ATP. Y un GTP equivale a 1 ATP, porque es lo mismo, son primos hermanos. ¿Sí? Entonces, esta cadena de fosforilación oxidativa es la que me explica cómo yo puedo convertir los transportadores de electrones en moléculas de ATP. Con esto nos queda hacer el balance, chicos, de cuánta energía se produce por una molécula de glucosa. Entonces veamos lo siguiente. En la glucólisis se producían 2 ATPs y 2 NADH más. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, entonces 2 ATPs equivalen ¿a cuánto? A 2 ATPs. ¿Y los 2 NAD a qué equivalen? A 6. A 6. Esto de 4 no lo tengan en cuenta. A 6 vamos a decir. A 6 ATPs. Bueno, cuando el piruvato se convierte en acetil-CoA produce un NADH más. Pero como por cada glucosa son 2 piruvatos, es como si yo tuviera 2 NADs. ¿Sí? Entonces 2 NADs por 3 ATPs, ¿qué digo? 6. Otros 6. Bueno, en el ciclo de Krebs se produce un GTP que es igual a un ATP, 3 NAD y un FAT, ¿sí? Por 2, porque son 2 piruvatos por cada glucosa. Ahora si esto lo multiplico para que me dé ATP, entonces 2 por 1, 2. Acá me daba esto 6, no, 3 por 3, 9, por 2, 18. Acá 1 por 2, 2 por 2, 4. Si yo sumo todo esto, el balance general me da 38 ATPs. ¿Qué quiere decir? Que una molécula de glucosa en su oxidación, o sea, haber hecho glucólisis, haber hecho ciclo de Krebs y haber hecho fosforilación oxidativa, da como resultado 38 ATPs. ¿Sí? Bueno, mírenlo y vean si algo de eso no se entiende. Pues está claro. ¿Está claro? Listo, chicos, eso es lo que yo les quería contar hoy. Entonces,